Mientras estábamos de guardia en una base militar, vimos algo extraño caer del cielo. Nunca deberíamos haberlo investigado. No era de este mundo. Bueno, Marley está muerta para empezar, y esa es una buena línea de apertura. Una muy buena línea de apertura, debo decir. Una frase que te atrae con múltiples preguntas que te golpean en la cara todo a la vez. En primer lugar, ¿quién era Marley? ¿Cuál era su papel en todo esto y cómo murió? La lista de preguntas continúa y continúa. Sí, este es un buen comienzo. ¿Y si te dijera que estaba muerto para empezar? Así es, obviamente es una porquería ya que todo esto está grabado por mí, así que no hay una buena inversión por ahí. No hay preguntas mordaces aparte de ¿por qué diablos estás mintiendo? O algo de ese tipo de naturaleza. Ya estás pensando en seguir adelante, ¿verdad? Estoy seguro de que piensas que no hay nada que ver aquí, pero esto es sumamente inquietante. Sin embargo, esa es la cosa. A todos los efectos o a todos los propósitos intensivos, como solía decir mi madre, estoy muerto. No existo, así como te lo digo. No hay rastro de papel para mí. No hay registros hospitalarios, no tanto como un departamento de correos a mi nombre. Incluso si te dijera mi nombre con el que nací, que no lo haré, no encontrarías ningún registro de que yo alguna vez haya existido. Si eso fue por mi cuenta o por el de ellos, ni siquiera puedo decir algo. Sin embargo, eso no importa. En realidad no. Si elegí darme de baja de la red después de todo lo que pasó, pero no hay nada que indique que haya existido antes de todo eso. Es mejor así, mejor para todos los involucrados. Espera un poco más, ya voy al grano, lo prometo. Si no, yo te golpearé con una línea de apertura fantástica. Bueno, aparte de la proporcionada por el señor Dickens, pero hay una historia que contar. ¿Y tal vez la puedas creer? Honestamente, probablemente no, pero me gustaría compartirla contigo de todos modos. Fue hace 10 años cuando todo sucedió. El incidente que me transformó de un chico soldado promedio de ojos brillantes y cola tupida con un futuro brillante al servicio de su país, a un ermitaño desconocido escondido del mundo y sus ocupantes. A veces lo echo de menos. Ser parte del mundo, o al menos la comodidad de ir a una tienda y recoger lo que necesito sin tener que vigilar mi reloj. Por no hablar de los gloriosos aromas que me rodeaban incluso en el más sombrío de los bares. Me refiero a las pequeñas cosas, ¿sabes? Las cosas que damos por sentado cuando está fácilmente al alcance de la mano. Tal vez es así como debería haber empezado esto. Estaba vivo para empezar. Claro, eso no tiene el factor de choque o sensación de babosa en el intestino de cómo al difunto señor Marley estaba colgando los tenis, pero eso es más adecuado para mi situación. No quiero divagar más, pero esto es probablemente lo más parecido que he tenido a una conversación en algún tiempo. Puede que haya perdido en mi departamento las habilidades sociales. Al principio fue Thomas quien se dio cuenta de las extrañas luces. Él y yo fuimos enviados a la torre de vigilancia de vuelta en la base militar. No había mucho que ver por la noche, ahí afuera rodeado de poco más que el vasto desierto. Pero habíamos estado en esa maldita torre todas las noches durante 3 semanas seguidas en Texas. Jacob Thomas era en particular de primera clase, mientras que yo era de segunda. Todavía estaba bastante verde en ese momento. Y aunque técnicamente me superaría, no tenía más experiencia que yo. Sin embargo, era un buen tipo. Un gran tipo de color, de aspecto intimidante, pero tenía un corazón de oro para cualquiera que lo conociera. Probablemente fue el primer amigo que hice en la base y era bueno para estar cerca si desearía alguna cosa. Estaba en una forma bastante decente, pero no tenía nada que ver con Thomas. No se merecía lo que le hicieron, pero no puedo decir que ninguno de nosotros lo obtuviera. Honestamente, tampoco afirmaría que se merecían lo que les pasó. De todos modos, no del todo. Así que una vez más estábamos vigilando esa maldita torre de vigilancia. Honestamente, se sentía como si estuviéramos perdiendo el tiempo allá arriba en su mayor parte.
pero era necesario mantenerlo atendido y éramos algunos de los más bajos en la fase. Todavía no las arreglábamos para divertirnos un poco, solo disparando un poco de cosas y jugando. Thomas incluso me enseñó a jugar al póker en esa torre, algo que sería útil más adelante en la vida. Sin embargo, esas son historias para otro momento. Por supuesto no puedo predecir necesariamente si habrá otro momento, no conmigo exponiéndome así en internet. Antes de ir más lejos, me imagino que algunos de ustedes se preguntan no solo dónde se encontraba la fase, sino en qué rama del ejército yo servía. Bueno, me temo que no responderé exactamente a ninguna de esas preguntas, dado los riesgos que ya estoy tomando. Solo diré que estaba en Texas. En cuanto a cualquier nombre que deje caer, puede o no ser la verdadera identidad de las personas con las que yo serví. Me disculpo enormemente ante ello y no quiero sonar de ninguna manera engañoso, pero ninguno de esos hechos tiene ningún impacto real en los eventos que estoy tratando de describir aquí. Tampoco quiero que me tomen como un mentiroso. De verdad, estoy siendo muy honesto. Recuerdo que estaba sentado en el suelo trabajando en mi baraja cuando Thomas me dio un golpecito en el hombro. Al principio pensé que solo estaba jugando, pero seguía tocándome de forma más agresiva cuanto más tiempo lo ignoraba. Cuando finalmente levanté la vista para ver lo que estaba haciendo, solo estaba observando el cielo con los ojos bien abiertos y con la mandíbula floja. Probablemente me veía más o menos igual cuando vi esas luces arremolinadas en el cielo. No soy de los tipos que creen en cosas como objetos no identificados, pero la forma en que se movía ese trío de luces no parecía nada hecho por el hombre. Simplemente giraban en espiral el uno alrededor del otro, como si las luciérnagas gigantes estuvieran bailando felizmente por encima de nosotros. Honestamente, fue bastante fascinante, y ni siquiera pude convencer a mis ojos de que parpadeara y mucho menos mirar hacia otro lado. Thomas parecía tan desconcertado como yo, mientras los dos solo observábamos el cielo nocturno. Pero cuando las luces dejaron de moverse, puedo jurar que se sentían como tres ojos mirándonos de vuelta. Flotaban en una línea casi recta, casi mezclándose con las estrellas por un momento, aunque eran mucho más brillantes que cualquier estrella que jamás hubiera visto antes. Durante minutos mantuvimos esa mirada muerta hasta que el que estaba en el medio disparó hacia el suelo, con los dos restantes corriendo hacia arriba y fuera de la vista en cuestión de segundos. A mitad de camino esperaba que el que cayó del cielo nos disparara de repente, pero no se detuvo hasta que impactó en el suelo, tal vez a unas pocas millas de la base. El suelo se estremeció como si estuviéramos experimentando un terremoto repentino. Pero incluso después de que la sensación se extinguió, nadie más salió de sus habitaciones para comprobarlo. Eso, por sí solo, fue tan desconcertante como la llegada de la luz en primer lugar. El hecho de que nadie más respondiera a lo que podría haber sonado fácilmente como algún tipo de ataque a la base era inquietante. Thomas y yo nos miramos el uno al otro de vuelta al complejo y hacia la oscuridad más allá de las paredes. Sugerí que despertáramos al comandante de la base, pero cuando Thomas sugirió que fuéramos a verlo nosotros mismos, yo me resistí por decirlo menos. No solo nos encargábamos de vigilar la torre hasta el amanecer, sino que no estaba seguro de si quería investigar lo que había tocado el suelo, solo nosotros dos. Había algo decidido en su cara y técnicamente me superó, así que no estaba a punto de discutir con él. Aunque desearía haber tenido las agallas suficientes para mantenerme firme mirando hacia atrás. No podría haber predicho cómo saldrían las cosas, pero debería haber seguido mi instinto en esto. Incluso si hubiera una pelea entre Thomas y yo, probablemente algunos de los otros chicos también vendrían con nosotros. Aunque estaba en algún lugar entre nervioso y completamente aterrorizado, algo que no admitiré a mí mismo en este momento, seguía al tipo grande hasta la noche. Mi corazón se aceleraba cuando encendió uno de los jeeps y sabía que alguien nos escucharía.
Nos daría unas palmaditas en las muñecas por intentar ir sin permiso y nos metería en la cárcel improvisada. Por supuesto, nadie había oído o sentido el movimiento del suelo, así que no me sorprendió demasiado cuando nos alejamos de nuestro puesto en la dirección donde la luz brillante había impactado con algo en la búsqueda. No fue difícil encontrar dónde aterrizó, dado que todavía brillaba vibrantemente desde el desierto, que de otro modo estaría oscuro. Sin embargo, estaba más lejos de lo que esperábamos inicialmente. Todavía solo nos llevó unos 5 o 10 minutos rastrearlo, pero lo estábamos buscando bastante duro. No solo no queríamos que se descubriera nuestra pequeña misión de búsqueda y rescate, sino que creo que ambos estábamos tan entusiasmados con lo que podríamos encontrar allí si era un buen negocio. Para cuando estacionamos el jeep junto al profundo y ancho cráter, la luz brillante y casi naranja que habíamos visto desde la distancia se había convertido en un color rojo vibrante. Casi me ardía los ojos al mirarlo, pero no podía obligarme a mirar hacia otro lado. Estaba tan apartado mirando el objeto radiante y en forma de corazón casi humano que solo era vagamente consciente de que Thomas se estaba acercando al cráter. Cuando se deslizó un poco por el ángulo empinado, verlo caer un poco más acercado a él me asustó. Lo llamé para ver si estaba bien, o al menos creo que lo hice de todos modos. Sonaba como si las palabras no vinieran de mí. Era más como si estuviera lejos de quien quiera que estuviera gritando, aunque podía sentir la vibración en mi garganta asegurándome de que yo era el que hablaba. Es difícil de describir, pero es así como se sintió. Como para hacer las cosas aún más confusas, así como bastante alarmantes, cuando me encontré de pie junto a Thomas en el centro muerto del cráter, ni siquiera recordaba haber descendido. Podía sentir que cada pelo de mi cuerpo estaba de pie mientras mis dedos de las manos y los pies me daban un hormigueo como si estuviera intoxicado. Ahora que tenía razón en mí mismo, pude ver que el objeto estaba palpitando, lo que lo hacía aún más parecido a un gran latido del corazón del tamaño de una pelota de baloncesto, aunque no bombeaba sangre, solo era esa luz cálida y vibrante. Independientemente de lo cada vez más borracho que me sentía, cuanto más miraba esta cosa maravillosa, todavía comenzaba a entrar en pánico cuando Thomas agachó. Él envolvió sus manos alrededor del objeto que todavía palpitaba. Cada aspecto de mi estado de ebriedad se desvaneció cuando mi amigo comenzó a convulsionar, todavía agarrándose a esa cosa. Traté de alejarlo, pero solo logré que mis propias manos casi se pegaran a sus hombros por un momento. Era casi como me imaginaba que sería agarrar a alguien que se electrocutaba, aunque podía separar mis manos de él después de un momento. Como eso había fracasado, intenté alejar la roca brillante de él, pero eso fue algo tonto en el mejor de los casos. Incluso si no hubiera estado medio enterrado en el suelo, se sentía como si hubiera martillado mi bota contra una pared de hormigón sólido, ya sea que fuera increíblemente denso o simplemente enterrado más profundo de lo que podía ver. No podía decir, pero no se movería. Finalmente, teniendo otras pocas opciones disponibles para mí en ese momento, corría unos 5 pies hasta el cráter antes de llevar el trasero de vuelta a donde Thomas todavía tenía espasmos de rodillas. Me dolió demasiado cuando lo golpeé con el hombro, pero logró soltar una de sus manos, al menos por un momento. Tan pronto como cayó a su lado, su mano se lanzó de vuelta al corazón brillante como si fuera un imán de algún tipo. Sin tomarme el tiempo para pensar en mis acciones, corrí más arriba en el cráter, casi hasta la cima. Aceleré hacia mi amigo tan rápido como mis piernas podrían llevarme, antes de atacarlo directamente. Cuando me acerqué lo suficiente, sentí que mi cabeza giraba por un momento, pero cuando pude fijar mi cerebro mareado, pude ver que había tenido éxito esta vez, aunque Thomas todavía estaba convulsionando. Su cara parecía casi catatónica, mientras que su cuerpo se movía y temblaba, pero finalmente estaba libre de ese maldito objeto.
Como mencioné anteriormente, era un tipo grande, así que no fue una tarea fácil sacarlo del cráter y volver al jeep. Cuando lo cargué y lo abroché en el asiento del pasajero, finalmente había dejado de convulsionar, pero todavía estaba fuera de sí. Sus ojos estaban muy abiertos y su expresión parecía francamente horrorizada, pero yo tenía que alejarlo de esa cosa y volver a la base. No tenía ni idea de qué era hora cuando salimos en busca del corazón que latía del cielo, pero estaba seguro de que estaba lejos del amanecer. Cuando el sol comenzó a salir mientras tiraba del jeep de vuelta a la base, solo podía imaginar cuánto tiempo había estado fuera antes de volver a mis sentidos. Y aunque me sentí un poco aliviado de estar de vuelta, no tenía ninguna duda de que estaría en todo un mundo de porquería por dejar mi puesto en medio de la noche. Sin entrar demasiado en las amenazas inmediatas del comandante de la base, descuidando por completo al soldado catatónico en el asiento del pasajero al principio, basta con decir que ambos estábamos en un poco de agua caliente para nuestras acciones. Por supuesto, esos eran los menores problemas de Thomas en ese momento. Gregory Nolan, quien era el comandante, era un hombre chaparro y perpetuamente rojo, con obvios problemas de autoestima. Él agitó su autoridad como un maldito bate de béisbol y se aseguró de que todos supieran que él estaba a cargo. Sorprendentemente, una vez que cesó su pequeña rabieta y aceptó por completo el estado de uno de sus hombres, su comportamiento enojado dio paso a una preocupación genuina. Como nunca había sido testigo de este lado del hombre antes de ese día, me llevó un minuto darme cuenta de que había dejado de gritar. Llamó al médico y arregló todo para que Thomas fuera transportado a una ambulancia, recomendando que me llevaran a mí también, pero no antes de decirle la verdad sobre lo que pasó esa noche. Al principio no me creyó exactamente, incluso para alguien tan verde como yo, pero aún así interpretó el papel lo suficientemente bien. Después de que el médico me diera un rápido examen una vez más, finalmente decidió que estaba listo para ir. Nolan me hizo llevarlo a él y a un par de chicos más a donde había aterrizado esa maldita cosa. Estaba bastante perdido para las palabras cuando no podía negar que había estado diciendo la verdad, pero él me dijo que todavía tendría que responder por dejar mi puesto. Thomas también, si es que él salía muy sano. Al final, una vez que todo se dijo y se hizo, nunca siguió adelante con sus amenazas. Me di cuenta de que lo había juzgado demasiado duro cuando nos conocimos por primera vez, pero ya nada de eso importaba. A veces, cuando recuerdo hacia atrás a cómo comenzó todo esto, creo que podría haber llegado a respetar al comandante Nolan si hubiera conocido el lado más humano de él antes. Aunque podía decir que él y los chicos estaban tentados a acercarse y echar un vistazo a la roca, todavía palpitando y en forma de corazón, yo me las arreglé para sacarlos del mismo trance que me tenía al principio. Sí, sus caras rojas parecían casi estallar cuando se dieron cuenta de que les había golpeado en la mano, pero solo hasta que entendieron por qué tenían que alejarse. Todavía se me apretó el trasero por un momento. Dentro del día, después de que hicieran muchas llamadas, apareció un camión lleno de individuos de aspecto increíblemente importante, y el cráter se estaba sellando detrás de una gran tienda de campaña y guardias fuertemente armados. Lo que hicieron con esa roca o lo que descubrieron al respecto, no puedo decir que alguna vez lo sepa. Pero esas son respuestas que espero encontrar algún día si alguna vez espero poner fin a lo que me estaba pasando. Sea cual sea el camino, no he puesto los ojos en ese corazón palpitante desde que llegaron los más altos rangos con trajes de lujo. Habían alrededor de 20 de ellos en todos lugares, hombres y mujeres de diferentes edades, vestidos mucho mejor que nadie en la base. La mujer que parecía estar a cargo debía tener alrededor de 40 años. Su cabello era oscuro con algunos hilos de color gris atado a un moño apretado. Llevaba un traje con pantalón de 3 piezas a rayas y una expresión que se leía como si no hubiera sonreído ni una sola vez en toda su vida.
También tenían algunas personas con trajes de radiación completos que se dirigían al sitio, que ahora estaban fuera de los límites incluso para el comandante Nolan. Después de ese primer día no vimos mucho de ninguno de ellos, pero algunas de las personas aparentemente de menor rango iban y venían de vez en cuando. Sin embargo, lo que comenzó a suceder con Thomas nos devolvió su atención. Desafortunadamente, eso no fue hasta que las cosas habían llegado demasiado lejos. Todavía estaba fuera de eso, aunque los médicos lo vigilaban de cerca, e incluso nos permitían a algunos de nosotros comprobarlo aquí y por allá. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, bueno, no había mucho que pudieran hacer. Sus signos vitales habían sido rocosos al principio, pero a pesar de que permanecía catatónico, todo parecía que podía mejorar y hacer una voltereta hacia atrás en cualquier momento. El médico dijo que parecía estar en mejor forma física de lo que tenía antes de nada de esto, pero no podía entender por qué sus canicas no habían regresado. Resulta que después de tener que someterse a una buena cantidad de pruebas, yo mismo también estaba en una condición mucho mejor de lo que había estado en mi última evaluación. Dado que no había pasado mucho tiempo desde entonces, me hicieron pasar por el esmerador. Pruebas de resistencia, velocidad e incluso inmersión. Yo sobresalí en todo con todo lo que me tiraron. Lo máximo que había podido sentarme en el banco fue alrededor de 225 libras, pero ahora estaba presionando 300 sin siquiera sudar. No parecía más grande ni más definido de lo que era, pero era más fuerte y más rápido de lo que nunca pensé que podría ser. En ese momento solo podía imaginar de lo que Thomas sería capaz si alguna vez saliera de su coma. Él era una verdadera bestia antes de nada de esto, así que si esa roca me hubiera hecho esto, él podría ser un maldito Hulk completo en este punto, por todo lo que sabíamos debido a los exámenes. Ninguno de nosotros entendió lo que realmente estaba pasando, incluso después de que estallara la enfermedad. Durante esa primera semana, casi todo el mundo comenzó a caer en ello, todos a diferentes intervalos. 2 o 3 en un día, otra pareja al siguiente y así sucesivamente hasta que cualquiera que hubiera pasado más de un día en la base lo atrapó. Los síntomas no eran tan malos al principio, algo de fatiga y fiebres bajas, pero empeoraron rápidamente. Incluso golpeó duramente a los médicos, dejando a casi todos en la base postrados en cama, todos menos a mí. Cuando los que habían estado investigando el meteorito se enteraron de esto, no les tomó mucho tiempo, bueno, ya saben, investigar, que Thomas y yo nos estábamos alimentando esencialmente de la fuerza vital de los que nos rodeaban. No, esto era mucho más complejo que eso. Algo estaba cambiando en mí, pero básicamente a eso se redujo. Parecía que la degradación mental de casi todos los que fueron enviados a esta base militar fue la razón por la que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Yo fui consumido por la culpa de que no me había dado cuenta del sufrimiento que causaba, pero se descubrió que había estado experimentando algo así como una euforia por lo que drenaba a los demás. El conocimiento de que esencialmente había estado sano al desviar la vida de la gente con la que estaba cerca no ayudó mucho a mi conciencia, pero ellos me aseguraron de que no podría haberlo sabido dadas las circunstancias extremas e inusuales. Para cuando Thomas y yo estábamos separados de todos, encerrados en una instalación lejos de la base en un lugar del que no estábamos al tanto, varias de las tropas habían perdido la lucha, mucho más en mal estado. Me enteraría algunos años más tarde de que un poco más de la mitad de ellos sobrevivieron. Había puesto todos los nombres en la memoria, incluso aquellos con los que no interactuaba mucho, así que hice un poco de investigación en línea en una biblioteca en la ciudad más cercana. Algunos se quedaron con algunas limitaciones más de las que tenían antes, pero muchos de ellos se recuperaron por completo. Ese hecho me ayudó a dormir un poco mejor por la noche a veces.
incluso con nuestros glorificados captores con bonitos trajes insistiendo en que nada de esto fue culpa nuestra. Nos convertimos en un poco más que prisioneros mientras hacían sus experimentos con nosotros, probablemente para ver cómo podían armar esto. Sí, Thomas todavía estaba en coma la última vez que lo vi, pero seguimos siendo los únicos que habían estado en contacto directo con la roca pulsante que cayó del cielo. No tengo ni idea de dónde habían llevado eso o dónde pueda estar ahora, pero supuestamente tomaron las máximas preocupaciones mientras lo investigaban. Durante lo que parecían meses estuve encerrado en esa celda. Apenas tenía contacto con alguien más que los que me pinchaban y me estaban recogiendo muestras durante horas al día. Todos llevaban trajes de radiación cuando trataban con lo que cada día tenían reservado para mí, y supongo que era lo mismo con Thomas, aunque ellos no me dirían nada sobre su condición. Seguro que ellos equiparon mi jaula glorificada con un televisor, acceso limitado a internet e incluso una Xbox para pasar el tiempo, pero todavía me sentía como el más buscado de los Estados Unidos, sin importar cuánto trataran de cubrirlo con azúcar. No puedo decir cuánto tiempo estuve encerrado en ese lugar antes de que las cosas dieran un giro para ser aún más extraño. Era en algún momento tarde por la noche, mientras daba la vuelta tratando de dormir algunas de esas horas interminables y tediosas, cuando estalló la conmoción. Desde mi habitación sonaba como si se estuviera librando una verdadera guerra en algún lugar más allá de mi puerta. No tenía ventanas, aparentemente estaba por debajo del suelo. No podía abrir la puerta para ver lo que estaba pasando, pero me preguntaba si algún tipo de milicia se había enterado de una posible nueva arma y trató de liberarla. Los disparos combinados con los gritos de hombres y mujeres por igual me aseguraron que sería poco probable que sobreviviera a lo que estaba pasando. Eso o me encontraría en una celda de prisión mucho menos hospitalaria pronto. Yo me equivocaría en ambos aspectos, aunque todavía no sé si fue algo bueno. Después de lo que sonaba como si los pisos por encima de mí se estuvieran derribando, haciendo que toda la instalación se sintiera como si estuviera temblando y rompiéndose, escuché algo que casi hizo que mis piernas se rindieran por debajo de mí. Fue una especie de lamento que temía que pudiera pertenecer a algún tipo de bestia salvaje. Casi me pregunté por un momento si esa roca en forma de corazón era una especie de huevo, y lo que saqueaba el lugar era lo que salió de ella. Aunque no estaba del todo en lo cierto en esa suposición irracional, tampoco estaba demasiado lejos. Cuando algo comenzó a golpear la puerta de mi celda, pude escuchar balas rebotando contra las paredes de acero junto con ese mismo y agravado chillido. Me empujé rápidamente contra la pared como si hubiera una posibilidad de una bola de nieve en el infierno de que escapara del camino de destrucción de esta cosa o de la propia jaula. Yo estaba viendo la gruesa puerta de metal deformándose más con cada empuje contra ella, temblando de pies a cabeza como un chico asustado, con miedo al monstruo en el armario. Me quedé mirando aterrorizado por lo que estaba por venir cuando la puerta se abrochó doblándose en el centro y se partió de sus bisagras. Vi lo que parecían ser dedos grandes en formas de garras, con venas rojas brillantes envueltas alrededor de la parte superior de la pesada puerta. Estaban despegándola como la tapa de una lata de sardina. Grité frenéticamente petrificado por la brutal muerte que estaba a punto de experimentar cuando escuché lo que quedaba en la puerta que parecía ser arrojado de vuelta por el pasillo, silenciando efectivamente los disparos durante un tiempo. Apenas podía creer en mis ojos cuando Thomas metió la cabeza a través del enorme agujero de la habitación antes de que su abultada mitad superior siguiera detrás. Su rostro parecía angustiado. Todavía era en su mayoría humano en apariencia, pero su cuerpo había sido alterado drásticamente. Ambos hombros parecían rocas endurecidas y desgastadas por las batallas, siendo la izquierda significativamente más grande que la derecha.
Sus brazos y manos tenían la misma textura y escamas hinchadas, al igual que su pecho y la mitad izquierda de su torso. Sus piernas parecían en su mayoría inalteradas, aunque habían algunos pliegues en sus pantalones donde esa carne grava empujaba, aunque apenas podía entender cómo podían soportar una estructura tan masiva. Por todas partes y a través de mi amigo, incluso las partes que todavía parecían humanas, ramificaban esas brillantes venas rojas, las cuales pulsaban debajo de su superficie. Ya no gritaba mientras miraba lo que se había convertido en un hombre que consideraba un amigo, pero estaba seguro de que mi fin estaba cercano. No fue hasta que sostuvo su mano hacia mí asegurándome que no me haría ningún daño, que fue ahí que vi que todavía era mi amigo y que todavía tenía el control. Me dijo algo con una voz alterada pero familiar que teníamos que salir de aquí, algo con lo que no podía discutir en ese momento. Sí, yo estaba literalmente enfrente de una roca y una pared, pero aún no sabía si lo que había sido de él se debía a los experimentos que le habían hecho pasar o a la propagación natural de lo que aparentemente nos infectó a los dos. A pesar de la gran cantidad de preguntas a las que necesitaba respuestas desesperadamente, yo tomé su mano gigantesca. Después él me tomó colgándome de sus hombros abultados como un niño que iba a dar un paseo a cuestas. Él me dijo que mantuviera la cabeza baja y tratara de mantener lo más oculto posible antes de volver a cargar por el pasillo. Mientras doblábamos una esquina, casi me caigo al ver a 4 hombres que estaban prácticamente aplastados contra la pared por lo que quedaba de la puerta de mi celda. Cuando llegamos al final de ese pasillo, vimos un ascensor junto a una abertura de un tramo de escaleras. Thomas giró rápidamente para soportar la peor parte de los disparos que estallaron desde nuestra izquierda. Me estremecí con cada bala que golpeó. Pero incluso aquellas balas que clavaron en su carne aún humana no pudieron rasgarlo. Simplemente rebotaron de él aterrizando en el suelo por sus pies. Esperaba que corriera por los escalones, pero cuando cargó hacia los hombres armados, yo me preparé para lo que venía a continuación. Cerré los ojos para no ver lo que estaba pasando, aunque no podía proteger mis oídos de los sonidos de los gritos y la carne desgarrada de los que intentaban derribar a Thomas. Todavía escucho esos horribles sonidos cuando cierro los ojos, incluso después de todos estos años. Los gritos horribles de los hombres que fueron arrancados de extremidad a extremidad no son algo que se olvida fácilmente, supongo, ni tampoco el rocío de su sangre contra las paredes y el suelo. Creo que son esas mismas cosas las que me mantienen decidido a permanecer oculto del mundo. No solo lo que escuché y vi ese día, sino la culpa, ¿sabes? Sí, yo nunca podría haber predicho lo que saldría de nuestra curiosidad en ese entonces, pero todavía llevo la carga de esa decisión. Cuando Thomas puso un rápido fin a los pistoleros, finalmente se fue por las escaleras, lo que esperaba que fuera el final de toda esta jodida locura. Claro, un vuelo llevó a otro y más después de eso, pero los que estaban a cargo de la instalación no estaban a punto de renunciar a nosotros, incluso después de toda la muerte y destrucción. Esos primeros 5 pisos fueron sin problemas. Nadie lo persiguió por detrás ni irrumpió a través de las puertas que pasamos en cada piso, pero ese 6º piso, no fue para nada bien, amigo. Estaba a punto de sentir que nunca volveríamos a ver el mundo exterior. No estaba seguro de lo profundo que estábamos cuando las escaleras llegaron a su fin en la parte superior del 5º vuelo. Tan pronto como el tipo grande abrió esa puerta, se desató el infierno desde el otro lado. Rápidamente volvió a cerrar la puerta, incluso con disparos de fuego que rompían ante nosotros. Me tiró de su espalda, girando en su lugar para mantenerme protegido del aluvión de balas que intentaban pasar, antes de colocarme suavemente en los escalones. Con la calamidad justo fuera de la puerta, apenas podía ver lo que estaba diciendo, pero por lo que podía escuchar, me dijo que me quedara hasta que pudiera despejar un camino.
Él me sonrió con una sonrisa genuina y compasiva, antes de que se pusiera de pie rompiendo a través de lo que quedaba la puerta. Sonaba 10 veces peor de lo que mis oídos habían presenciado en mi celda. Armas de calibre grande y pequeño disparaban una riqueza aparentemente interminable de municiones, mientras que las voces gritaban y chillaban suplicando misericordia y más misericordia. Ese inquietante chirrido estridente, que ahora sabía que pertenecía a mi amigo, resonó desde más allá de la puerta, mientras que un arma de fuego se quedó en silencio tras otra. El desgarro de la carne y los chorros de sangre pegajosa se mezclaron en un sonido horrible y grotesco, que no se parecía a nada a lo que mi mente tambaleante supiera comprender. No podía decir si estaba gritando por el shock y el horror de lo que escuché, o si esperaba poder ahogarlo de alguna manera. Incluso mientras me apretaba las palmas de las manos en los oídos, todavía podía verlo todo. Sentí como si hubieran pasado horas en el momento en que la batalla cayó en silencio, pero aún así temblaba violentamente sentado en esos escalones donde mi amigo me había colocado. No sé cuánto tiempo me quedé en ese mismo lugar, ni cuánto tiempo me llevó recuperar el control de mis extremidades, pero cuando finalmente liberé mi cuerpo de mi percha, mis piernas amenazaron con dejarme caer por ese tramo de escaleras. Una vez que me estabilicé, agarré la barandilla ligeramente oxidada y coloqué un pie en el siguiente paso. Todavía era bastante reacio a ver lo que tenía delante de mí. Cuando finalmente puse mi cabeza a través de la abertura, no pude evitar caer de rodillas. Yo estaba a través del suelo empapado de sangre. Parecía como si una bomba hubiera explotado, pero de alguna manera ninguno de los dos quemó el edificio ni los cuerpos. No había ningún lugar en la sala abierta en el que pudiera mirar sin ver algún tipo de carnicería. Las extremidades que aparentemente habían sido arrancadas de los enchufes esparcieron el suelo y fueron colgados de las paredes y el techo. Estaban pegajosos en su lugar por mucha sangre. Habían torsos rasgados, cabezas desencarnadas y trozos de tejidos triturados. Ni siquiera podía adivinar lo que una vez estaba alineado prácticamente con cada centímetro de la habitación. Con toda honestidad, por un momento casi pensé que había muerto y me había ido directamente al inframundo, ya que mi mente apenas podía concebir tal vista en el mundo que yo conocía. Pero había una cosa que no podía ver, incluso cuando permitía que mis ojos se enfocaran durante segundos a la vez. Era cualquier signo de Thomas, o lo que era ahora de todos modos. Por supuesto, estaba haciendo todo lo posible para no mirar el espectáculo grotesco que me rodeaba mientras me abría camino a través de la gran habitación. Pero dada la forma en que se veía antes, estaba seguro de que sobresaldría como el proverbial pulgar adolorido. Sin nada más, una vez que me di cuenta de las ventanas delante de mí, me di cuenta de que habíamos llegado al nivel del suelo. Cuando pasé por la abertura donde parecía haber quedado otra puerta en su lugar antes de todo eso, vi a Thomas sentado en el suelo jadeando fuertemente. Estaba cubierto de líquido rojo que ahora podía ver el daño a su cuerpo y me di cuenta de que no pertenecía exclusivamente a los cuerpos del interior. No podía imaginar lo que le lanzaron para que arrancara su carne endurecida, ya que los disparos ni siquiera dejaron un rasguño, pero estaba en mal estado. Sin más me senté a su lado sin estar seguro de cuáles deberían ser mis próximos pasos, así como de si habría algo que pudiera hacer para ayudarlo. Él me dio una sonrisa debilitada, asegurándome de que estaba más allá de la ayuda, algo que había aceptado antes de sacarnos de ese lugar. Al darme cuenta de que causó toda esa destrucción solo para sacarme, me hizo sentir culpable y algo abrumado. Mi amigo se había convertido en un maldito monstruo. Sí, yo no había disfrutado exactamente de que me trataran como una rata de laboratorio por Dios sabe cuánto tiempo, pero yo nunca tampoco quise esto. Sin embargo, no le dije esas palabras a mi amigo. No con él apareciendo como si estuviera acercándose al final.
Me contó algo de lo que le hicieron pasar, incluso después de que finalmente se despertara de su coma. No entendió lo que estaba sucediendo al principio, ya que lo último que recordaba era bajar a ese cráter. Había sido incapaz de evitar esencialmente consumir todo lo que le daban de comer, desde una variedad de animales hasta supuestos voluntarios que no tenían idea de a qué se estaban inscribiendo. Luchó contra ello, el drenaje de cada onza de fuerza vital que encerraron a su lado, pero no fue útil. Sea lo que sea que esa roca le hiciera, era más un imán que un vampiro, sin darse cuenta cargándose a sí mismo mientras uno tras otro fallecía ante sus ojos. Ni siquiera puedo imaginar lo que algo así le hizo a su mente, especialmente a una tan cariñosa y compasiva como la de Thomas. Pensaría que eso lo hizo corromperse, algo que probablemente habría hecho yo mismo si hubiera estado expuesto a lo que él fue. Al principio, como lo dijo, le llevó días drenar completamente a un hombre, pero cuanto más comenzaba a mutar, más rápido lo hacía, tardando solo una cuestión de horas y más grande crecía. Aunque ninguno de nosotros podía decir con seguridad, siendo que habíamos estado separados desde que comenzó toda esta locura, parecía que yo también había sido infectado por esa roca, pero en un grado mucho menor que Thomas. Me quedé con él hasta el final, incluso cuando escuché que los helicópteros se acercaban desde la distancia. Yo salí de ahí antes de que llegaran, pero estaba seguro de que me habían visto mientras me metía en el bosque que rodeaba las instalaciones. Ya sea que tuvieran las manos ocupadas con el estado de las cosas que dejé atrás o simplemente no se dieron cuenta de mí, yo no puedo decirlo, pero me estaba moviendo rápidamente. Mucho más de lo que podía antes de todo esto. Cuando llegué a una autopista, me dirigí a través del país asegurándome de no llamar la atención no deseada. Me puse en contacto con mi tío, que siempre ha sido algo así como un superviviente, y me ayudó a establecerme donde estoy ahora y donde he estado desde que todo sucedió. Mantuve al mínimo cualquier interacción en persona con la esperanza de mantenerlo a salvo, especialmente porque ya tiene su parte justa de problemas médicos. Durante esos años de esconderme del mundo hice un poco de mis propios experimentos, no con ninguna persona, sino con la vida silvestre de por aquí. No estoy orgulloso de hacer mis pruebas con animales ni nada de eso, pero tenía que saber cuánto tiempo tarda mi cuerpo en alimentarse de los vivos. Para mi cálculo parece haber una ventana de 2 horas en un radio de 15 yardas más o menos, un poco menos más cerca que eso antes de que mi cuerpo comienza a alimentarse. No puedo probar cuánto tiempo se tarda en drenar completamente algo, ni tampoco quiero acelerar mi posible transformación, pero al menos tengo una idea de mis limitaciones. Por lo que puedo decir, ese es el rango máximo del que tengo que preocuparme, pero aún así no quiero arriesgarme. Incluso puse una cerca eléctrica alrededor del perímetro para no alimentarme inadvertidamente de nada mientras duermo. Hay una ciudad a unas millas de distancia lo suficientemente lejos como para no poner a nadie en peligro, pero es lo suficientemente cercano como para conseguir lo que necesito. Yo quiero una vida solitaria. Sí, sé que es una vida solitaria. Estar aquí solo e incapaz de tener una mascota sin consumir inadvertidamente al pobre, pero es mejor de esta manera. Hice un pequeño viaje por carretera para publicar esto, así que si todo va bien, nada se podrá rastrear hasta donde estoy yo. Honestamente, yo me comeré una bala antes de dejar que me hagan lo que le hicieron a Thomas. Solo espero que al contar esta historia pueda permitir que mi conciencia descanse un poco. Sí, sé que yo no quité ninguna de esas vidas en esa instalación, pero todavía asumo la responsabilidad de lo que sucedió en la base. Incluso si no hubiera drenado tanto de mis compañeros soldados como lo hizo Thomas, nada de esto habría sucedido si no hubiéramos dejado nuestro puesto esa noche. Me encantaría decir que esas luces nos cautivaron desde el frente, pero fue nuestra propia ignorancia y curiosidad lo que nos apoderó, un hecho que no puedo negar.
No me importa lo mucho que trate de convencerme de lo contrario. En cuanto a esa roca palpitante que cayó del cielo, todavía no tengo ni idea de dónde está ahora. Tal vez estaba almacenado en el mismo lugar en el que estábamos encarcelados, o tal vez en otro lugar. Sin embargo, todavía está allá afuera. Puedo sentirlo con cada latido de mi propio corazón, como si todavía estuviera conectado con esa maldita cosa. Extrañamente, aunque temo cualquier plan que tengan para esa cosa llegue a un buen término, no es mi mayor preocupación. Sí, no me sorprendería remotamente. Incluso después de toda la sangre derramada por mi amigo, expusieran a un candidato más dispuesto, a alguien que puedan controlar, a alguien que puedan armar, a alguien que puedan usar como arma. Lo que realmente me aterroriza no son solo las otras dos luces que se levantaron y se apagaron de la vista, sino lo que las envió a nuestro mundo en primer lugar. Si lo que Thomas se estaba convirtiendo, lo que yo podría llegar a ser algún día, fue causado por solo un tercio de lo que presenciamos esa noche, ¿qué más podría estar entrando en nuestra atmósfera incluso en este mismo momento? Ha pasado una década desde esa noche que cambió mi vida para siempre. Si eso fuera solo el principio, ¿qué más podría estar pasando aquí entre nosotros? Se los dejo de tarea. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.